Un saludo para todos y todas. Esta es una nueva edición de Infiltrados, el programa de entrevistas del Filtro. Mi nombre es Paulo Rosas. Me acompaña Paolo Benza. Hola Paolo, ¿cómo estás? Y en esta ocasión nos acompaña también Patricia Arévalo. Ella postula la primera vicepresidencia en la fórmula de Victoria Nacional, encabezada por George Forsyth. Ella además es lingüista y ha sido directora del Fondo Editorial de la PUC y vicepresidenta de la Cámara Peruana del Libro. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien. Pero también, mira, tengo acá mi número 4, porque Exacto, también postulo al Congreso en la lista por Lima con el 4. exacto. Bueno, para empezar la entrevista un poco con un pie en la coyuntura, ¿no? Que es inevitable hoy no hablar de ella. Todo el tema del vacuna gate, estas revelaciones de las personas que se han vacunado irregularmente, de espaldas a la población, ¿no? Totalmente. Además de preguntarte tu opinión, vi que habías propuesto por redes sociales la creación de una comisión de la verdad COVID. Sí. ¿Cómo sería esto? Bueno, en realidad, una comisión que no sea una comisión parlamentaria, ¿no? Que no sea una comisión política, que sea una comisión amplia de gente, digamos, de distintas tendencias, un poco como se hizo la Comisión de la Verdad, donde participen gente que ha estado en el problema y gente de afuera, en fin, lo más objetivo posible y amplio, ¿no? Creo que es muy importante porque lo que ha pasado este año ha revelado demasiadas cosas. Hoy particularmente yo me siento demolida, o sea, hay una sensación de ¿qué está pasando con nuestro país? Uno siente un tremendo desánimo. Estábamos por fin teniendo buenas noticias con la llegada de las vacunas. La gente estaba celebrando, hasta, no sé, pues seguíamos el avión eh, y de repente, ¡pum!, te enteras de que casi 500 personas se han vacunado a escondidas. Eso creo que nos crea una sensación tremenda de desconfianza. Estamos en una crisis de confianza. Y eso es muy peligroso, porque una crisis de confianza, si tú no confías en el Estado, si tú no confías en las instituciones, si tú no confías en nadie, porque en la práctica eso es lo que nos está pasando, ¿qué va a pasar con el Perú? ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones? ¿No es cierto? Si no creemos en nadie. Hasta hace poco no creíamos en los políticos. A partir de hoy, no creemos en los políticos, en los médicos, en las enfermeras, en las universidades, en el nuncio Claro. apostólico. O sea, es una cosa tan grande, que quita tanto las confianzas más elementales. Mira, a mí me entrevistaron, y discúlpeme que hable tanto rato, pero me entrevistaron el domingo sobre caliente, ¿ya? Domingo 7 de la noche, yo me estaba enterando en ese momento de lo que había pasado. Entonces, el entrevistador me pregunta en televisión en vivo y me dice, ¿le crees a la Cayetano o le crees a Vizcarra? Y yo le dije, a la Cayetano. ¿Por qué? Me dijo. Y hoy me siento tan tonta porque lo que yo dije es que es una universidad seria, porque la ciencia no es compatible con la mentira, porque yo vengo del medio académico, en el medio académico no se miente, y de repente te das cuenta de que hasta la universidad miente. Entonces dices, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿En quién vas Claro. a confiar? ¿No? Eso es muy peligroso, no nos deben quitar la esperanza, esta crisis va a pasar, Sí. y será Siento, sí. para refundar una serie de cosas y replantearnos una serie de cosas, sobre todo cuáles son nuestros valores, ¿no? ¿Sientes que una figura como Vizcarra, digamos, te decepcionó porque la apoyaste contra el Fujimorismo y resultó siendo algo similar, cercano, parecido? Sí, yo no sé si similar, cercano o parecido al Fujimorismo. Yo creo que el Fujimorismo es único. O sea, es bien difícil ser tan cercano al Fujimorismo, porque para ese caso eres Fujimorista. Creo que no terminó siendo cercano al Fujimorismo, no. Las banderas del Fujimorismo son otras, pero terminó siendo falso, mentiroso, aprovechado. O sea, digamos, políticamente yo no lo equipararía con el Fujimorismo,
pero sí, digamos, la decepción viene en el sentido de que es otra de las personas, o sea, desde que pasó lo de Richard Swing ya empezó, digamos, ya empezaron las dudas, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué tienes un entorno así? ¿Qué está pasando cuando escuchas ese audio de la secretaria? Ahí empecé yo a decir esto, acá hay algo mal, digamos, profundo, de carácter, de que al final es lo que más importa. O sea, un líder es eso, es la persona que es, el carácter que tiene, los valores que tiene. Y entonces, y bueno, y lo que hemos ido viendo, ya cuando postuló al Congreso, ya dije, no, eso. Y Ahora, cuando hizo lo de la vacuna y lo de todos sus funcionarios, y sabe Dios qué más cosas vengan. Por eso es que tiene que haber una comisión de la verdad, tenemos que descubrir exactamente qué es lo que ha pasado. Ahora, entrando ya a la campaña, entiendo que dijiste que habías visto muy pocas veces en tu vida y dentro de esta campaña el papá de George Forsyth, a Harold Forsyth. Sí. ¿Tú puedes asegurar que Harold Forsyth no tiene injerencia en la campaña de su hijo? No, yo no puedo asegurar nada, yo no soy Dios, yo no veo todo lo que sucede. Asumo que habla mucho con su hijo, cosa que me parece bastante normal, yo hablo con mis hijos todos los días. Eh, pero en ese sentido yo creo que sí, evidentemente tiene que tener injerencia, pero no es él quien toma las decisiones principales de ninguna manera, ni siquiera diría que toma las decisiones, empezando porque finalmente para nuestra buena suerte está en Japón donde hay 14 horas de diferencia. Eso limita bastante las comunicaciones y yo creo que es bueno que sea así. Este, Sin duda, yo creo que él ha apoyado a George como padre y se debe sentir muy orgulloso de ver a su hijo en la posibilidad de ser presidente, como cualquier padre, me imagino, ¿no? Pero no, yo no. ¿Quién toma las decisiones en Victoria Nacional? Mira, hay un comité político que está conformado actualmente por la plancha presidencial, es decir, George, yo y Jorge Chávez, el número uno de la lista, que es Jorge Nieto Montesinos, el jefe de comunicación, que es Abel Aguilar, el jefe de campaña, que es Roberto Rojas, la jefe de prensa, que es Liz Maceda, y a veces hay algún invitado. Claro. Puede estar Janina Banto, puede estar Daniel Alfaro, que ve el tema de finanzas, puede estar Renzo Navarro, pero digamos, esa es la estructura del comité, digamos, donde se plantean ciertos temas, digamos, decisiones que hay que tomar, ¿no? Patricia, contaste en una entrevista que salió hace unos días de Minuto, me parece. Perdón, no te escucho bien. Sí, te decía que, ¿me escuchas ahí? Contaste hace unos días en una entrevista que habías entrado a la campaña, digamos, de Forsyth a partir de reuniones que tenías con algunos amigos en las que se juntaban a hablar de política, y que luego George se une a este grupo y luego es que, digamos, surge la idea de la candidatura y todo. Este grupo de amigos con quienes te reunías también, digamos, está involucrado en Victoria Nacional, en la campaña, son todos parte de Sobre todo en esto. el plan de gobierno. En realidad, dentro de ese grupo, efectivamente estaba Abel, estaba Roberto, Abel Aguilar, Roberto Rojas, que están en la campaña, indudablemente, o sea, uno jefe de campaña y otro jefe de comunicación. Pero el resto, hay algunas personas que están en el plan de gobierno, ha estado también ahí Carla Poggi, que es una de las candidatas con el número 18. Y bueno, la gente variaba, ¿eh? Pero ellos sí estaban, sí. Ahora, Claro. yo quiero hacerte una pregunta sobre Abel Aguilar que es importante. Viene cayendo Forsyth en las encuestas, creo que eso es una realidad. Y una vez conversamos en otra entrevista y me dijiste que un error había sido no salir. ¿Abel Aguilar les ha dicho que no salgan? Sospecho que sí, pero creo que, digamos, ya la cosa
ya no es así. Definitivamente a partir de ahora no es así. Es más, ahorita, en este instante bueno, ahí tengo el televisor prendido, pero debe estar en el programa de Juliana. Ya. Anteayer estuvo en el programa de Mávila el domingo, en Cuarto Poder. O sea, ya está a partir de ahora saliendo en medios, participando en foros, va a participar en CADE, va a participar en varios foros. O sea, por lo menos ahorita estoy pensando en 4 o 5 foros distintos, foros empresariales, gremiales, etcétera, ¿no? O sea, ya eso se acabó, porque además el tema no era tanto, digamos, que no apareciera, sino que George realmente estaba en otro plan. George ha estado en el último mes, para bien o para mal, viajando por todo el Perú. Y viajando por todo el Perú en condiciones muy duras, viajes muy, con agendas muy, muy cargadas. Yo, no, digamos, se necesita ser joven y tener bastante aguante para poder hacer eso. Y entonces, claro, eso también ha impedido que lo veamos, ¿no? Y creo que es bien importante verlo, porque si algo tiene George, que es lo que lo ha llevado a los primeros puestos, es su presencia. Es decir, cuando tú lo ves a alguien honesto, sincero, claro, transparente, directo. Pero Esas Patricia, cualidades. en algún momento, o sea, se llegó a pensar, digamos, de algunos analistas, que quizá también esta estrategia de no salir, de no declarar, de no dar muchas entrevistas, se veía que también George, por ahí cuando ha hablado, no sé, por ahí, no sé, ha dado opiniones que desde cierto punto de vista parecían desinformadas, que no tenía mucha facilidad de expresarse, como sí, quizá otros candidatos. ¿Puede haber sido esas dos cosas? No sé. Eh, en realidad, lo suyo no es hablar, lo suyo es hacer. Es una persona que hace cosas. No es, digamos, una persona de verbo florido, por decirlo de alguna manera. Eso es indudable. Ahora, no necesita serlo, ni tiene por qué serlo. Yo, la verdad que pienso que es algo muy secundario, no es lo más importante en un líder. Alan García recitaba La vida es sueño, y hacía los grandes discursos, y Belaúnde hacía los grandes discursos, y en fin, y luego Pero, tenía todos estos. O sea, pero, hemos visto eh, gente que habla maravillosamente y que a la hora no hace nada, ¿no? pero También. comunicar, o sea, tú que vienes de la academia, o sea, comunicar es una parte, digamos, esencial en lo que se entiende como la política, ¿no? Al momento de hacerla, al momento de practicarla, de pensarla incluso, o sea, creo que, no sé, un político Pero que yo no creo que George comunica, sí comunica. George comunica y comunica. Lo que pasa es que tiene un estilo de comunicación muy directo, muy frontal, muy sencillo. Y para algunos es demasiado sencillo, demasiado directo. eh, pero yo creo que eso es lo que le gusta a la gente. Yo, sinceramente, yo, a ver, ¿qué es lo que creo más? Que si tú estás primero, y primero con tanta diferencia y por tanto tiempo, en realidad no te conviene hacer mucho para, digamos, para mantener tu liderazgo, ¿no? O sea, tratar de... pero eso no es lo que hizo porque Castañeda, por contra más ejemplo. hablan, más... Perdón, no es solamente George el que se mete en problemas cuando habla. Me meto en problemas yo, se mete en problemas Hernando de Soto, se mete en problemas Julio Guzmán, se mete en problemas Verónica, se mete en problemas Keiko, o sea, todos los que abren la boca se meten en problemas. Eso es como, a menos que seas un genio, un político extraordinario, que en verdad no hay tantos, vas a meter la pata. O sea, vas a meter la pata de todas maneras. Entonces, si sabes que vas a meter la pata, evitas si no necesitas mostrarte, ¿no? En Creo esa que línea, ¿tú creerías que George está como aprendiendo a ser político todavía? Ya que no es un político extraordinario, digamos. no, yo creo que no he dicho que, ojo, no me cambies las palabras. No he dicho que no sea un político extraordinario, he dicho que hay que ser un político extraordinario para nunca equivocarse y para nunca meter la pata. Y esos no existen, porque todos
se equivocan, todos. Entonces, pero yo sí creo que él comunica con otro estilo, además comunica con un estilo que apela mucho a la gente joven, apela mucho a las mujeres también. Eh, Creo que eso es bien importante, bien interesante. O sea, George tiene cualidades de líder que bien pocos tienen, bien pocos. O sea, yo creo que le sobran cualidades en ese sentido. Y lo mejor que puede él hacer es mostrarse. Porque cuando la gente lo ve, lo quiere. O sea, yo he ido con George a montones de lugares, digamos acá en Lima, cuando todavía podíamos salir a hacer campaña y estaba en Lima, y realmente tú ves el cara a cara con la gente, el nivel de comunicación, la manera de escuchar, todo eso es fundamental. Muy, muy importante, lo hace muy, muy bien. Patricia, mencionaste hace un momento a Alan García. Tus troles en Twitter, cuando uno tiene muchos seguidores, tiene troles siempre, te molestan con Alan García. Uh-huh. ¿Fuiste amiga de Alan García? Uh-huh. Fui amiga de Alan García, efectivamente. ¿Coincidías políticamente con Alan García? Nunca coincidimos políticamente, nunca. Y eso terminó destruyendo esa amistad. Y en realidad mi amistad era indirecta porque era a través de terceros, pero coincidíamos socialmente, por eso. Yo recuerdo haber estado en una mesa donde habían, pues, no sé, 15 personas, entre las cuales él estaba, justo al final de su gobierno, y ya se venían las elecciones y el voto era Keiko Humala, ¿no? De las 15 personas que había ahí, 14 iban a votar por Keiko y yo era la única que iba a votar por Humala. Entonces, claro, yo digo, no, yo voy a votar por Humala y te odian. O sea, porque no estás alineada con el pensamiento de ellos. Pero yo nunca he sido aprista, nunca he tenido, digamos, coincidencias con el aprismo ni con Alan. Entonces, y yo tengo un montón de amigos, tengo incluso amigos que simpatizan con el fujimorismo, con todo lo antifujimorista que pueda yo ser, o amigos que simpatizan con la izquierda, o que simpatizan con lo que sea, digamos, con muchas cosas que son distintas a las que pienso yo, y podemos mantener una relación amistosa, social. No vamos a ser los mejores amigos del mundo probablemente si las diferencias son demasiado grandes, si son diferencias que atañen, digamos, mi concepto de mis valores, ¿no es cierto? Y ahí te pregunto una cosa, ¿te preocupa decir que has sido amiga de un posible corrupto? No, y te voy a decir, yo creo que uno tiene amigos por diferentes razones, creo que uno se equivoca y puede y tiene derecho a equivocarse además. Cuando hablamos de amigos, es que tampoco yo diría amigos, o sea, yo nunca pues nos hemos ni llamado por teléfono para conversar, ni decirle, oye, vete, vamos a tomar un café, o sea, nunca hemos sido amigos a ese nivel. Cuando digo amigos me refiero a una relación social, ¿no? Pero no, yo he tenido, digamos, en mi vida ha habido mucha gente que me ha sorprendido para bien y para mal. Y uno no sabe necesariamente cuando conoce a alguien a qué te va a llevar eso. O sea, eso te puede pasar hasta con una pareja. Tú te puedes enamorar de una persona y de repente, después de una relación de 2 años, descubrir que esa persona era un engaño, ¿sí o no? Sabemos que puede suceder. Entonces, uno no puede decir, me arrepiento de haber sido amigo de fulano, me arrepiento de haber estado enamorado de mengano, porque hay varias cosas. La gente oculta, la gente cambia, cambias tú también. Y así es la vida, de eso está hecha la vida y eso hay que aceptarlo y hay que entenderlo, creo yo. Ok. Una cosa sobre lo que me decías de que George de repente no es el mejor político comunicando, que etcétera. ¿Tú sientes que tú suples la labor de traducir un poco en académico lo que él comunica de otra manera? No, para nada.
No me gustaría en todo caso tener un rol así. Yo, digamos, George es el candidato, yo soy solo candidata a vicepresidenta. En muchas cosas no necesariamente pensamos igual, pero el proyecto es el mismo. Digamos, Victoria Nacional es un ejercicio democrático constante en el que hay discrepancias, por supuesto que hay discrepancias, hay posturas, hay matices. Yo a veces más bien creo que trato de llevar lo que dice George hacia mis propios matices, que no es lo mismo que traducirlo necesariamente, ¿no? Como suele pasar. Pero yo creo que parte, digamos, de lo que debe ser un partido político es la apertura al diálogo, la apertura a ciertas diferencias que no pueden ser sustanciales, definitivamente, pero sí pueden haber diferencias en cosas puntuales, y me parece bien. O sea, yo cuando pienso, por ejemplo, en ese congreso fujimorista de 73 congresistas genuflexos que hablaban la lideresa, la lideresa, la lideresa, la lideresa, y lo que decía Keiko era la palabra de Dios, eso para mí es terrorífico, o sea, parece Corea del Norte, digamos, ¿no? Esa adoración por el líder que veíamos en el fujimorismo. Y yo pienso que al país y al fujimorismo le hubiera hecho mucho bien, tener 4, 5, 6 voces moderadas o ligeramente distintas o que puedan discrepar en algún momento, ¿no? O sea, hubiera sido mejor para el fujimorismo, hubiera sido mejor para Keiko, hubiera sido mejor para el país, hubiera sido mejor para todos. Pero entonces, sí, un poco mencionaste justo, ¿no?, el ejemplo de este congreso fujimorista que tuvimos hace unos años. Sin embargo, o sea, se ha visto, se ha comprobado de que algunos ex-fujimoristas, por decirlo de alguna manera, se han colado también en las listas de candidatos al Congreso de Victoria Nacional. Tú creo que ya has hablado sobre ello, has dicho que, bueno, te dolió que haya sido así, y también mencionaste de que, bueno, o sea, que no están en puestos tan relevantes y que esperar que no sean elegidos. Pero ¿no es un poco un riesgo justamente a partir de la experiencia que hemos visto con el Congreso pasado, no sé, tener gente con la que uno incluso no está de acuerdo o que puede estar hasta en las antípodas del pensamiento, no sé, tenerlas ahí como una bomba de tiempo con la posibilidad de que puedan entrar al Congreso? Bueno, acabo de decir que las personas cambiamos, miramos las cosas distintas. Yo lo acabo de decir y creo que realmente puede ser así. Espero que sea así. Estas personas, ninguna ha sido congresista, fujimorista, por ejemplo, ninguna ha llegado a tener un cargo de esa naturaleza, entonces, digamos, no vienen con ese pasado. Cuando se acercan a Victoria Nacional, entiendo que lo hacen porque se identifican con este proyecto. Y el tema con los fujimoristas en realidad está más en regiones, y son liderazgos regionales que han sido, digamos, han llegado por elecciones internas. Entonces, bueno, así es. O sea, así es la democracia. Y así son los partidos. George Forsyth y por ende tu plancha están en riesgo de quedar excluidos. Y es un riesgo grande. Varios analistas electorales o abogados especialistas en derecho electoral me han dicho que es un riesgo grande. ¿Se podría truncar todo un proyecto nacido ya de meses por algo que a simple vista es tonto, que es que declara un año y no declara el año anterior como debió haber hecho? O sea, las reglas, si son las reglas así, es porque alguien ha querido que sean así y porque lo que se quiere es tener, digamos, medios para poder sacar de camino a alguien con facilidad. El reglamentarismo no debería, no puede estar por encima del derecho democrático y fundamental a ser elegido y a elegir. O sea, tú no puedes porque
llenaste mal un formulario, ser excluido de un proceso electoral. Eso no tiene sentido, eso no lo entienden en el extranjero. La gente piensa que si lo excluyen, es porque es corrupto, porque, digamos, esto es doblemente absurdo cuando estamos hablando de que esos ingresos del 2019 son ingresos que fueron declarados en su declaración jurada como alcalde de La Victoria de ese año, o sea, después del 2019, y que además fueron declarados ante la SUNAT. Entonces, es una información que el Estado maneja. No es algo que esté oculto o algo que tenga sentido ocultar, porque además no tiene ningún sentido ocultar. ¿Para qué vas a ocultar esos ingresos? No ha habido mala fe, no ha habido dolo, no ha habido engaño al Estado, el Estado tiene esa información. Entonces, excluir a un candidato que además lidera las encuestas, pero independientemente de que las lidere o no, por una razón, digamos, reglamentarista y en verdad burocrática, de verdad sería un escándalo. ¿Para ti estuvo mal que entonces excluyan a Guzmán y a Acuña en la campaña pasada? Sí, estuvo pésimo, por supuesto. Por supuesto que estuvo mal. El caso, bueno, son casos distintos, porque a Guzmán, en el caso de Guzmán, sí hubo, digamos, o sea, el tema fue más grave, porque lo excluyeron porque se declaró una asamblea que nunca existió y que había sido elegido una asamblea que no se dio. Eso es más grave, digamos, ¿no? Y en el caso de Acuña fueron las famosas dádivas, que reales, iba a buscar votos y regalaba cocinas y refrigeradores, no sé qué regalaba cosas. Entonces, por las dádivas. Las causales son bien distintas. Igual, yo creo que ya aportas, en un proceso electoral, aportas de las elecciones, cuando falta tan poco, no, digamos, el daño que se hace excluyéndolos es mayor. Yo tengo una pregunta porque en esto sí he sido pública, o sea, he dado una opinión pública. ¿Ya? ¿Puede ser presidente de un país una persona que no puede rellenar una declaración jurada de hoja de vida? Sí, o sea, sí, todos nos equivocamos. Yo también. Si yo no hubiera tenido una persona al lado cuando la llené, porque yo tuve que llenar la misma hoja, que le digo, pero no, o sea, yo hice la misma pregunta, pero ¿cuáles ingresos tengo que poner? ¿Los de 2020 o los de 2019? O los de 2020, dije yo, no, los de 2019. Si yo no hubiera tenido a esa persona al lado que me diga, no, los del 2019, yo posiblemente hubiera puesto los de 2020. Pero le hubieras avisado a George, le hubieras dicho a George, solo del 2019. Pero pensé que también iba a tener alguien que se lo iba a decir, ¿no? O sea, yo fui al local del partido y me senté y dije a alguien, por favor, ayúdame. Y puse a alguien que se siente a mi lado, que no quería equivocarme y me ayudó. Y te digo, realmente uno sí puede cometer ese tipo de errores, ¿no? No es que, digamos, decir eso significa, pues, decir, es un tonto, no es un tonto. Todos nos podemos equivocar y yo he cometido montones de errores de ese tipo muchas veces, ¿no? Pero, Patricia, yendo un poco a la campaña, una especie de lastre que ya como que vemos que viene de varias campañas y todo y que ha ocasionado problemas judiciales es el tema del financiamiento. Sí. ¿Quiénes financian la campaña de Victoria Nacional? Mira, tengo entendido que hay algunos aportantes, amigos, militantes, candidatos. Yo personalmente no he aportado nada. Nada. En realidad, ni un centavo a la campaña del partido. Pero en el fondo estoy aportando un montón porque he tenido que pedir 6 meses de licencia de mi trabajo. Son 6 meses que no estoy ganando nada, que estoy viviendo de ahorros y que entonces en el fondo pues ese es un aporte importante. Si no, ¿no? Pero digamos, igual que el resto de los partidos, ¿no? Todos los partidos se sostienen, digamos... Pero es importante precisar porque, digamos, un problema serio ha sido quién está financiando la campaña de distintos partidos, ¿no? Claro. Se han intentado camuflar aportes de grandes empresarios a través de pequeños aportantes. Pero dime
¿qué partido de los que está ahorita en carrera ha dicho tienes o quién lo financia? Si me Claro, dices uno, ahora en marzo sale el primer reporte de la OMPE, me parece. por eso, todo tiene que estar, digamos, todo es legal, todo saldrá cuando tenga que salir, pero yo no puedo, digamos, eh, no puedo, o sea, a mí no me gustaría que si yo fuera aportante, otra persona en un programa diga, Patricia Arevalo está financiando, o ella es la principal aportante, o lo que sea. Empezando porque yo no estoy segura si hay un principal aportante. Sé de algunas personas que puedan haber aportado algo, pero no sé más, ¿no? Y es que no es Ok. un tema que yo vea, yo no veo el tema de las finanzas. Y la pregunta es directa. ¿Harold Forsyth ha aportado dinero a Victoria Nacional? Podría ser, no lo sé, pero podría ser. O sea, no tengo idea, ¿no? Pero si mi hija o mi hijo postularan, por supuesto que yo aportaría, ¿no? Pero, Si pudiera. Patricia, Ok. un par de preguntas así rápidas como para terminar sobre temas que siempre en campaña vienen a ser un poco polémicos. ¿Tú estás a favor o en contra de la despenalización del aborto? Estoy a favor de la despenalización en varios casos. No en Eh, todos, digamos. eh, a ver, hay un tema fundamental. En el Perú, 3 millones de mujeres han abortado alguna vez, algún momento de su vida. ¿Tú vas a meter a 3 millones de mujeres a la cárcel? O sea, evidentemente no, evidentemente no. Entonces no tiene sentido, digamos, la penalización del aborto significa que yo tendría que agarrar a 3 millones de mujeres y meterlas a la cárcel por haber abortado. Eso no tiene sentido. En principio yo creo que el aborto no se debe penalizar, pero tienen que haber acciones que bajen la tasa de abortos, que es altísima en el Perú, es muy, muy alta. Este, Empezando por la educación sexual en los colegios, una educación con enfoque de género, una política abierta de parte del Estado, por ejemplo, suministrar anticonceptivos, incluso la Sí, administración oral de emergencia. O sea, todo eso es fundamental, ¿no? La idea es tratar de evitar, y en realidad se ha demostrado en los países en los que se ha despenalizado el aborto, la tasa de abortos no ha aumentado, al contrario, ha claro. bajado. Sí ¿Por qué? que, Porque la despenalización suele ir de la mano de un tema de educación y de una política del Estado activa para evitar los abortos. En claro. este momento lo que se está haciendo simplemente es nada. Queda claro que el problema es interseccional, digamos, ¿no? No es solamente el tema penal, sino hay un tema educativo y otros temas de fondo. Pero ustedes, o tú, de llegar al Congreso, ¿plantearías un proyecto entonces que buscara despenalizarlo? Estoy segura que alguien lo va a plantear. O sea, hay partidos que están haciendo de eso su bandera, ¿no? Y le tocaría a otro partido plantear un proyecto de esa naturaleza. ¿Hay remanentes conservadores en Victoria Nacional? Hay remanentes conservadores en todo el Perú y en todos los partidos, lamentablemente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento con Lescano y la subida de Lescano, creo que en gran medida es Mm, una izquierda conservadora. mm. O sea, se está vendiendo como eso, como las propuestas de la izquierda, pero conservador en cuanto a derechos civiles, por ejemplo. Y eso a mí bien, no sé si la gente es consciente de eso, si realmente le está ganando por eso. Y fíjate, ahí hay un tema bien interesante con Lescano, que es lo bajo que tiene el voto femenino. Y es por eso, porque las mujeres somos las que solemos sufrir las políticas conservadoras. La sociedad conservadora es una sociedad muy machista y muy represora de la mujer. Entonces, ¿qué está pasando con Lescano? Lescano está teniendo 12% en voto masculino y 7% en voto femenino. Es decir, casi la mitad, un poquito más de la mitad. Eso es totalmente anómalo.
George, por ejemplo, tiene 11 en mujeres, 10 en hombres. Otros partidos tienen igual o un punto de diferencia, máximo 2. De 7 a 12 es insólito. ¿Eso qué cosa significa? Que en las familias hay divergencias, que los maridos y las mujeres se están peleando políticamente, que en la misma casa uno vota de una manera y otro vota de otra. Por eso yo creo que al final ese conservadurismo le va a revertir. O sea, En cortito, en cortito, que nos quedan 2 minutos y 35 segundos. Cuando de llegar al Congreso, ¿cuál será tu primer proyecto de ley? El primer proyecto de ley que quieres y planeas presentar. Un tema relacionado con la educación y el enfoque de género. Lo que pasa es que son leyes que ya están, lo que yo quiero es reforzarlas. Y un proyecto que para mí es importante, por ejemplo, es las reformas políticas. Empujar ciertas reformas políticas para, por ejemplo, asegurar la paridad y la alternancia real, que eso que significa eliminar el voto preferencial. Y eso es la verdadera democracia en particular. Para mí eso es prioritario. Plantearía también una forma distinta de elección de algunos organismos autónomos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional. Este Congreso que finalmente desistió, pero no va a ser este, sino el próximo, va a elegir a 6 de los 7 magistrados. Eso significa que quien tiene mayoría en el Congreso tiene el Tribunal Constitucional completo, porque si tienes 6 de 7, eres dueño del Tribunal Constitucional. Eso significa que no hay separación de poderes. Y si encima tienes el Ejecutivo, quiere decir que no hay nada. Puedes tener Ejecutivo, Legislativo y la máxima instancia de decisión judicial, que es el Tribunal Constitucional, en manos de una sola mayoría, de un solo partido. Eso es algo que se tiene que cambiar con urgencia. En reformas políticas hay una serie de cosas, la renovación de los congresistas por mitades, que sea, digamos, castigado por el votante, el congresista o el partido que no cumple y recompensado el otro, como es en otros países, ¿no? Creo que lo primero que haría sería irme por temas de reforma política, que son los que más tiempo toman y los más urgentes. El desastre que hemos vivido en los últimos años es en gran medida consecuencia de nuestra estructura, la estructura del Estado y nuestra estructura política, ¿no? Y electoral. Eso creo que es urgente. Bueno, muchas gracias, Patricia. Me toca despedir este corto programa. Esto ha sido Infiltrados, el programa de entrevistas del Filtro. Y nada, nos vemos en una próxima edición. Muchas Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Nos vemos.